Bien, y tengo el gusto de recibir como primer invitado a Raúl Canelo, él es decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha emitido además un comunicado a propósito del caso de Andrés Hurtado, pero específicamente sobre la participación de la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. Como ustedes saben, según la declaración que diera Ana Ciucho hace algunos días, de hecho ya hace más de 2 semanas, ella habría estado implicada en una trama de corrupción para devolver 43, ella dijo 100 kilos, pero es que en realidad no eran 100 kilos, eran 43 kilos de oro a sus primos, ¿no? Los Muley Ciucho, y que por esa gestión hecha a través de Andrés Hurtado, que es amigo de los Ciucho, se habría pagado $1 millón. Esto, entre otras investigaciones que se han iniciado, ha gatillado también una en la Comisión de Ética o el Comité de Ética, y ahora me lo va a precisar, del Colegio de Abogados de Lima contra la fiscal. ¿Cómo está, doctor Canelo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín. Bueno, en principio es un tema grave, es un tema serio que tiene implicancias penales. Ustedes pues no son jueces en este caso, aquí no estamos hablando de un proceso judicial, pero las implicancias de ser sancionado éticamente por el Colegio de Abogados y que esto te pueda hacer perder tu colegiatura, impacta directamente en si la fiscal puede seguir ejerciendo o no su profesión. Sin duda. Aquí estamos en un caso que hemos tomado conocimiento justamente por los medios de prensa y nosotros no podemos dejar de lado una situación de este tipo. Todo aquel acto, conducta que afecte la profesión del abogado va a ser materia de competencia del Consejo de Ética de los órganos deontológicos del colegio. Y es por ello que justamente el director de Ética ha solicitado y nosotros hemos aceptado que esto pase al Consejo de Ética para la investigación correspondiente. O sea, estamos en una etapa de investigación, sí, sin duda, y solamente sobre los aspectos éticos. Nosotros no nos pronunciamos sobre los aspectos delictivos. Eso corresponde al juez. ¿Cuáles son, en resumen, los aspectos éticos que ustedes ven aquí problemáticos? Bueno, definitivamente el solo hecho de esta imputación por la cual una fiscal que debe ser la titular de la acción penal, que debe mantener un comportamiento ético correcto, intachable, justamente es la autoridad que está ahí para actuar intachablemente. Bueno, resulta que en apariencia, según se dice, se informa, los indicios señalan que habría recibido un dinero a cambio de las gestiones que está realizando. Eso es un acto que se podría calificar como de corrupción. Sin embargo, desde el punto de vista ético, ese comportamiento es inadecuado, independientemente de que sea y tenga un correlato delictivo. Justamente se va a investigar. ¿Pero cómo? Porque aquí va el sentido de mi pregunta. Es decir, hablamos de un supuesto delito que va a investigar Fiscalía, que tiene herramientas para desarrollar esta investigación. Pero en este caso el Colegio de Abogados de Lima, ¿qué elementos o herramientas tiene o recursos tiene para poder determinar si es que hubo o no una falta ética acá? Sí, hay un procedimiento ético donde también hay un debido proceso, donde se va a citar los elementos de cargo y la persona será citada para que efectúe el descargo. Luego los miembros de este consejo determinarán cuál es la decisión. Y hay un dicho de ella que es fatal, cuando ella dice que sabía que tenía una amistad con un proxeneta, porque ella reconoce de algún modo que es proxeneta. Entonces, ¿qué hace una fiscal teniendo vínculos, contactos, amistades con un supuesto proxeneta? O sea, eso ya es un tema ético. ¿Parte de esta investigación implicaría que también conversen ustedes con Ana Ciucho o incluso eventualmente, si fuera factible, con Andrés Hurtado o no? Eventualmente sí. Eso depende de los alcances de la investigación de este Consejo de Ética. Repetimos, no es para sentenciar, no. Es para una sanción de carácter ético si corresponde. ¿Y cuáles pueden ser estas sanciones? De la más leve a la más grave. La más leve es una amonestación, pero puede haber suspensión y gradual, y eventualmente incluso puede llegar
a la separación del Colegio de Abogados. Entonces, y hoy por hoy, de acuerdo a las normas que regulan la Junta de Decanos, esto ya tendría eficacia a nivel nacional. Pero cuando se separa a alguien del colegio profesional, en este caso el Colegio de Abogados, tú al menos no puedes ejercer el derecho de manera privada, porque un abogado requiere estar colegiado para ejercer su profesión. Se llama justicia cautiva, pero, ¿no? Uno tiene que estar habilitado para ejercer la función. Sí, eso sucede no en todos los colegios profesionales, pero sí en el colegio, por ejemplo, de ingenieros o de contadores que tienen que firmar, así es. Y los abogados también. O de abogados. Los abogados también, porque si no, no podrían firmar un escrito judicial. Y a ello voy. ¿Puede ella, imaginemos que resulta sancionada en el extremo de ser separada del colegio, es decir, pierde su colegiatura, ¿puede seguir ejerciendo como fiscal? En mi concepto no, porque el supuesto básico para que haga el ejercicio de una función pública como esta es tener la capacidad, la habilidad de ser abogada. Entonces, si ella pierde esa condición de colegiada, ya no puede ejercer. Y si no puede ejercer, esto abarca la función pública y la función privada. Pero es más, es muy probable que luego el órgano interno del propio Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, que tendría la última palabra, la retiraría, ¿no? Bueno, hay que señalar que ella en este momento está separada de manera provisional de sus funciones en el Ministerio Público. El mismo Ministerio Público, la Fiscalía ha tomado esa decisión. Dependiendo de lo que estas investigaciones determinen, el caso va a tomarlo la Junta Nacional de Justicia. Sí, hay un concepto que se llama insubsistencia, ¿no? Si ella para ser, o quien sea, para ejercer un cargo de este tipo, requiere la condición de abogado y la ley orgánica, por ejemplo, para un juez, establece un mínimo de 5 años en el ejercicio profesional, perfecto. Pero si deja de ser abogado, si deja de ejercer, entonces ya no podría continuar. Es insubsistente la continuación del cargo. A eso me refiero. Ahora, ¿podría ella...? Porque claro, es una sanción ética, algunos consideran la sanción ética casi como un jalón de orejas, pero ella podría terminar aquí su carrera profesional sin poder ejercerla más. Bueno, podría hacer libros, podría ejercer pero formalmente ejercer una defensa o esa función no podría. Ahora, ya entrando al tema Andrés Hurtado, él no solamente se le ha vinculado con la fiscal Elizabeth Peralta, ¿no? Ya tenemos a 2 juezas también que han sido mencionadas. La presidenta de la Corte Superior de Lima, por haber aceptado en principio, aunque ella lo ha negado, que le organizaron una fiesta por el Día del Juez, y también algunos viajes en los que ella habría dejado el país junto a Andrés Hurtado, y parece que él mismo le pagó el viaje. Eso tiene que determinarse, pero ahí podría haber una inconducta. Pero también está el caso de la jueza que ya admitió que le remodeló la casa. ¿Qué opinión le merecen estos 2 casos y si también van a pasar por ética del colegio? Es probable. Es probable, sobre todo el caso más patético es de aquella que aceptó el regalo de la decoración. Eso no es usual, no es normal, más aún cuando tiene una función de ese tipo. Si estas investigaciones avanzan y se verifica que efectivamente hubo tal regalo, se acepta que hubo tal regalo, es muy probable que la Comisión de Ética también decida investigar de oficio. Ahora estamos hablando en este caso de la jueza anticorrupción Paola Valdivia, pero una jueza con la especialidad de ser jueza anticorrupción. Es agravante. ¿Cómo no puede encontrar una incompatibilidad en permitir que le remodele su casa a alguien que ya en ese momento era apoderado de Demetrio Chávez Peña-Herrera? Desde el año 2019 lo es. Así Ahora, es. la jueza no tiene por qué saber los detalles, pero yo creo que la fama te precede. Sí, definitivamente. En el derecho, en materia probatoria, hay lo que se llama el hecho notorio, el hecho público, ¿cierto? Todos sabemos quién es el entrenador de la selección. Algunos no lo sabrán, pero digamos que es un hecho público. Este es un reconocido periodista, etcétera. La fama que le acontece a alguien. Una fiscal, una jueza anticorrupción, tienen que saberlo. Pero no solo eso.
en estos momentos también está en juego probablemente el tema de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque se está mencionando también en algunos medios periodísticos que todo esto tenía que ver también con la tesis de esta señora. ¿En qué sentido? Que aparentemente este señor Andrés Hurtado tenía que ver y había realizado contactos para la obtención de esa tesis que justamente nadie le ha encontrado. La tesis que determina que tenía una maestría en una universidad privada que no ha sido reconocida. A las peruanas. Entonces la situación es compleja porque me da la impresión que se está destapando una caja de Pandora y esta caja de Pandora dependerá de lo que ahora diga el señor Andrés Hurtado y de la estrategia de defensa que adopte. En otras palabras, si es que aplica la colaboración eficaz y lo que diga lo tendrá que probar. Sí. Si quiere salvar él el pellejo en el sentido metafórico sí. o acaso literal. Y en el primer supuesto, para que él se acoja a esa colaboración eficaz, efectivamente tiene que dar datos corroborables y seguramente va a mencionar una serie de personajes que todavía no lo sabemos y por eso creo yo que esto es la punta del iceberg. Ahora, la otra posibilidad es que se acoja a la confesión sincera, se declare él responsable. Y ¿le darían la pena mínima? Se bajaría hasta la mitad. Hasta la mitad del mínimo. Del mínimo legal. ¿No? Pero eso también tendría que ser aceptado. Ahora, la colaboración eficaz en tanto él no haya sido la cabeza de una organización visiblemente delictiva. Así es. Porque si ha sido la cabeza, no cabe la colaboración. No. Pero entonces, ¿quién es la cabeza de todo esto? Esa es ¿A quién servía él? Esa es una gran pregunta. ¿Quiénes son los personajes a los cuales él administraba cosas, a quien beneficiaba con esta situación? Entonces, por eso es prematuro todavía adelantarnos, pero lo que sí decimos que aquí la realidad va a superar a la ficción. Pero esto ya es surrealista. El amigo americano que te ha llamado debe estar totalmente... No entiende nada. No entiende nada. Sí. O sea, a nosotros nos cuesta entenderlo. Sí. ¿Pero no cree que se ha chibolinizado la política peruana? Bueno, sí, claro, sin duda, porque en estos momentos vemos un Congreso, por ejemplo, que ataca la estructura misma del Poder Judicial, pero no solo del Poder Judicial, sino del Estado de Derecho. Y cuando hablamos del Estado de Derecho, hablamos de división de poderes, pero también de libertades, la libertad económica. Ayer estuvimos en la Cámara de Comercio, justamente discutiendo sobre el tema de la extinción de dominio. Sí. ¿A quién afecta? A muchos empresarios, medianos y pequeños empresarios. Entonces, por un lado, se dice que se lucha contra la criminalidad, pero por otro lado se ataca las libertades económicas, pero por otro lado también se amarran los propios fiscales. Puede ser esa la extinción de dominio una gran herramienta, pero al mismo tiempo se ha abusado de la misma. Pero lo jalo nuevamente al tema del día, porque de ese vamos a hablar y yo se lo prometo. Es un tema fundamental. Y ha sido en otros países como Colombia una estrategia útil para desarmar algunas organizaciones criminales, pero... Útil, pero que no ha sido lo suficientemente efectiva. Regresamos al tema Andrés Hurtado. ¿Usted considera, por lo que ha visto hasta ahora, al margen de que se menciona que podría aplicar a la colaboración eficaz, pero ve una posible prisión preventiva en el horizonte cercano? ¿Tendría que definirse en menos de 7 días? Bueno, su situación se ha complicado. He visto también, a través de los medios, la declaración que ha hecho en las preliminares sus generales de ley, y no ha acreditado un trabajo. Eso se llama arraigo laboral. Y tampoco ha acreditado un domicilio. Ha dado 2, 3 direcciones y eso significa que tampoco tiene arraigo laboral. Y si no tiene arraigo laboral, no tiene arraigo domiciliario y no tiene arraigo familiar, porque su familia, entiendo, está en el extranjero, es muy probable que no le den libertad luego de estos 7 días de prisión. Pero hay otra manera también de entorpecer la labor de la justicia, no solamente el peligro de fuga, sino el que tú tengas contactos en el sistema de justicia que puedan manipular pruebas, o si tú puedes incluso hacer que testigos varíen bajo presión su testimonio. Y si algo tiene, es contactos.
Sí, y luego de estos elementos formales que acabo de mencionar, más los elementos que tú estás mencionando, creo que definitivamente no va a obtener libertad y va a 9 meses de prisión. Ahora, como Que usted es lo señala, mínimo que le van a poner, probablemente. y de pronto el caso termina siendo complejo y la cosa se alarga. Y Sí. se alarga 36. Y solo para finalizar, yo quisiera cerrar con la idea efectivamente de lo que señala. ¿Puede ser esta solo la punta del iceberg? Hablamos de alguien que es muy probable que quizás como estrategia de defensa quiera convertirse en colaborador eficaz, pero siempre que logre revelar algo de peces más gordos que uno, Exacto. como se dice. Exacto. O sea, ¿hasta Ese dónde es- podría haber llegado la influencia de este señor? Pues tal vez termine revelándose en un proceso judicial. Sí, no, definitivamente, y esto depende de la estrategia de la defensa, si ese es el camino y él tiene la información y tiene las pruebas, como creo que debe tenerlas, esto va a tener un desenlace complejo y seguramente estaremos en varias reuniones de prensa aquí comentando todo lo que sucederá y esto va a ser un cajón de sorpresas y vamos a ver desfilar personajes que nunca suponíamos que estaban, de repente hasta periodistas, De repente. políticos, ya se están mencionando algunos, pero bueno, vamos a ver, ya habrá oportunidad de seguir conversando. Seguiremos conversando, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y antes de que nos deje, yo quería que saque usted una carta, porque es tradición aquí en el programa, A ver, que vamos pueda a escoger ver. la que usted desee. Acaba de cortar el mazo y lea lo que esta dice. De pronto resulta premonitorio. A ver, la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Absolutamente cierto. La Pero de conciencia. eso hemos estado hablando. Definitivamente. José de San Martín. Doctor, gracias por habernos acompañado. Adiós. Se puede llevar la carta, por